Hola, 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 ¿cómo estás? estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Mi nombre es Carlos. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Nate. Ok, Nate, mucho gusto. ¿Y de dónde eres, Nate? Ah, soy de Green Bay, Wisconsin, en los Estados Unidos. Ujú, muy bien. Yo soy de Sevilla, en España. Y, Fantástico. y Nate, ¿tú estás en la universidad? No, soy en el colegio y Ujú. el próximo año asistiré a la universidad. Ah, muy bien. ¿Y sabes a qué universidad quieres ir o qué quieres estudiar? No estoy seguro, pero probablemente asistiré a la Universidad de Madison, Wisconsin. Ujú. ¿Y qué te gustaría estudiar en la universidad? Probablemente química. Ajá, perfecto. Y Nate, ¿cuánto tiempo tú llevas aprendiendo español? Um, Repite, por favor. Ujú. ¿Tú cuánto tiempo Sí. hace que estudias español? Oh, sí. Pues he tenido clases de español para sobre, pero en realidad he estado aprendiendo la idioma para solo 5 o 6. Ujú, muy bien. ¿Y te gusta? Sí, Y, es interesante. muy bien. ¿Y es fácil, difícil? Um, no es fácil, pero uh, para mis compañeros es más difícil que para mí. Ujú. Ok, muy bien, perfecto. Y bueno, Nate, para tu clase de español debemos de hablar sobre un tema concreto, ¿no? Sí, Y ¿tú sabes el tema? sí. Uh, Tenemos un proyecto en nuestra clase de español y yo elegí la tema de el conflicto entre Cataluña y España. Muy bien, ok. Sí. Pues cuando quieras, tú empiezas y yo te respondo. Sí, tengo unas preguntas. Ujú. Y Eh, dijiste que eres de... una Sí, pregunta, sí. antes de comenzar, ¿por qué elegiste ese tema en concreto? Pues me gusta la historia y Ujú. creía que yo podría um, descubrir más sobre la historia de España y Cataluña. Ujú, muy bien. ¿Y tú qué es lo que sabes o qué conoces del tema, del conflicto? Sí, pues anoche Ujú, pues, um, miré unos videos sobre la historia de Cataluña desde el tiempo de los romanos hasta hoy. ujú. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues empezamos. Sí, ¿y eres de Cataluña o otra parte de España? No, yo soy de Andalucía, que es en el sur de España. Cataluña está Sí, aquí y yo vivo en sí. todo el extremo contrario. Y ah, en tu opinión, ¿sería mejor si Cataluña separarse de España o crees que es alguna cosa mal? Yo realmente, por ejemplo, como no soy de Cataluña, tampoco sé exactamente por qué se quieren separar, por qué quieren ser parte de España. Entonces, yo mi opinión es que es un poco estúpido Sí. porque realmente toda Europa Ujú. más o menos está abriendo fronteras desde hace 10 años, más o menos, ya puedes viajar por Europa y es como un país
no es Sí, realmente un solo país, pero es como no necesitas pasaporte, si quieres ir a trabajar a Italia o a Francia, puedes ir sin necesitar un permiso o una visa. Entonces, pienso que ahora, por ejemplo, cosas como el Brexit o como Cataluña sí, son mal. Yo pienso que es como volver hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. sí. Para Yo, mí, cuando leí sobre el conflicto, ujú. parece similar a Texas en los Estados Unidos, porque Texas siempre quiere separarse, pero en realidad no Ajá. van a separar. ¿Y por qué Texas se quiere separar de Estados Unidos? Porque los Texans creen que tengan una historia de independencia y que no les gustan el gobierno central de los Estados Unidos. Y, y tú, Nate, ¿piensas que las personas de Texas tienen razón o no tienen razón? No, creo que es un patriotismo un poco ridiculoso Ujú. y en realidad no van a mejorar sus vidas o Texas. Ujú, muy bien. Sí, yo realmente pienso lo mismo. A mí, por ejemplo, no me gusta el gobierno central de España, pero igualmente sé que para mí es estúpido ahora no soy de España, ahora soy solo catalán. Al final es lo mismo. Tu vida es la misma. Si no tienes trabajo, no tienes trabajo. Si tienes trabajo, vas a tener trabajo. Sí. Y uh, en tu opinión, ¿es justo que Cataluña tenía una elección para decidir su independencia? Yo creo que sí, realmente que puede ser justo porque el problema ya está ahí. Quizás se debería de haber actuado antes, mucho antes y analizar por qué Cataluña quiere ser independiente o analizar por qué hay tantas personas que quieren tener elecciones. Sí, Entonces yo creo que si nuestro sistema es democracia, debemos de poder decidir, ¿no? De poder votar opiniones o medidas que sean importantes para las personas. sí. Entonces, pienso que sí, que es justo, pero el gobierno de España dice que no. Y también, ¿qué debe hacer España para resolver este conflicto? Mm, Pues realmente yo no lo sé exactamente, pero Sí, creo supongo que actuar de manera política y dialogar e intentar que las cosas se hagan de una manera pacífica y también de una manera legal, supongo, pero ujú, realmente es muy serio y no sé mucho, la verdad. ¿Y tú, sí. Nate, tú qué opinas, por ejemplo? No sé, no soy un experto, pero creo que es justo que Cataluña tenga estas elecciones, uh, pero probablemente es mejor que no se separaran de Ujú. España. El problema también en España es que muchas regiones de España son como Cataluña y desde hace muchos años quieren ser independientes y dicen que tienen otra historia distinta a la de España. Entonces, si
realmente si Cataluña se consiguiera separar de España, después se separaría el País Vasco, después Galicia, después todas las regiones se querrían separar. Entonces, España dejaría de existir como un país. Sí. Y próximo, ah, ¿crees que Cataluña tenga una historia de independencia o es independencia falsa? Yo creo que es falsa totalmente la independencia porque realmente Cataluña siempre ha pertenecido a otros reinos, a otras zonas Sí, que siempre han pertenecido a la corona de España. Sí, sí, o incluso antes, por ejemplo, el sur, Andalucía, también fue conquistada por musulmanes y durante 1000 años de historia ha estado separada totalmente del resto de España. E incluso conquistó hasta los musulmanes conquistaron toda España. Entonces, creo que la historia de Cataluña independiente es un poco una falacia, sí, una idea que no es real y que cada persona argumenta según quiera el resultado. ¿Entiendes, Nate? sí, Ok. un poco. Disculpa. Y también hay cosas en la cultura de España que muestran diferencias grandes entre Cataluña y España culturalmente. Sí, pero realmente en toda España ocurre igual. Cada región de España tiene una arquitectura distinta y tiene una música tradicional distinta y tienen unos bailes tradicionales distintos, ropa tradicional distinta, comida. Sí, Entonces, no es solo Cataluña y España, no, es Cataluña y Madrid y el País Vasco y Andalucía y Extremadura, es toda España, sí, por ejemplo, Cataluña tiene un idioma oficial, el catalán, pero también tienen español. En Andalucía no tenemos un idioma, pero hablamos un dialecto del español. Al final todo es distinto, ¿no? sí.